La invitación de hoy, en general, son días cruciales. Yo estoy sintiendo que los días donde hay protocolos son los días donde mayor estrés existe. Los quiero invitar a ser un poco más abiertos a lo que esté pasando. Y en la recreación de protocolos, cuando estuvimos con los formadores, hicimos un ejercicio que funcionó muy bien, y es desahogarse de varias formas. Muy respetuosamente, de forma escrita o de forma oral. No todos se desahogan levantando la mano. Y hay unos que se quedan con ideas muy buenas. Entonces los recreadores de protocolo van a tener estas memofichas y ustedes van a poder escribir todo lo que se les vaya ocurriendo durante el protocolo. La idea es que no se interrumpa durante la recreación en lo posible. Si ustedes quieren interrumpir, ir escribiendo. Si ya realmente es necesario interrumpir, pues adiós memofichas. Pero la idea es que al final del cierre de la recreación, el equipo de trabajo que está recreando reciba toda la realimentación de ustedes. Entonces decíamos, enfóquese en 3 puntos. Uno, que es realmente la recreación como tal, o sea, los contenidos, la alineación del protocolo, el fondo del protocolo, o sea, si realmente va a impactar o no, y los recursos que se están utilizando. Ustedes ven que en los formatos de protocolo hay una parte que dice flexibilización de material. Y a veces dicen, yo no puedo llevar ese protocolo a mi región, escríbanlo aquí y pongan la sugerencia de cómo modificar ese tipo de material, si es un material muy específico, y pongan para región, no sé, Caribe, se optimizaría este protocolo de tal y tal forma. Creemos que escribiendo vamos a recibir mucha más riqueza de ustedes. Los 30 minutos al final del protocolo son 3 horas y media de trabajo. Las primeras 3 horas ustedes saben que son recreación y la última media hora sería para compartir lo que escribieron durante toda la recreación y quieren realmente para mejorar el protocolo. Las primeras versiones, creo que ya matemáticas ya está arriba. Matemáticas está en SICUA. El lenguaje creo que lo subieron ayer. Transición está por estar, ya casi lo vamos a subir, ya casi. La idea es que estas no son versiones finales, las finales ojalá las saquemos antes de, digamos, del lunes, para que podamos trabajar en los ajustes que ustedes mismos propongan por equipos y podamos subir ya la última versión realmente. Entonces, a los que van a recrear protocolos, viene alguien, por favor, y les regalo los paqueticos de fichas. Desde el año pasado, el PTA manifiesta al Plan Nacional de Lectura la necesidad que tiene de fortalecer el trabajo con grado transición, y como una de las primeras acciones, digamos, en la misma lógica de trabajo del PTA y en la misma lógica de trabajo del Plan Nacional de Lectura, pues tiene que ver con dotar de un material particular a grado transición. Y en esa medida, desde el año pasado, con el equipo que en ese momento estaba liderando el proceso, pues se conforma lo que hemos denominado la colección de aula para grado transición, que ustedes ya han venido trabajando, pues porque hasta donde tengo entendido, Mónica ya ha llegado a las instituciones educativas. Sin embargo, digamos que no basta con la dotación de material, sino que en ese mismo esquema de trabajo colaborativo entre Plan Nacional y PTA, pues hemos decidido comenzar una serie de acciones para fortalecer y sobre todo dinamizar el uso de esas colecciones que se están entregando. Y una de esas primeras acciones tiene que ver con tratar de producir la guía de uso pedagógico de la colección de aula para grado transición, que nos enfrentó a un reto importante, y quiero que eso también lo tengan en cuenta, y es que este es un trabajo de coedición, pero además es un trabajo de coescritura. ¿Por qué? Porque implicó que se sentara el Plan Nacional con sus apuestas particulares frente a lo que viene trabajando en desarrollo de prácticas de lectura y escritura. Implicó sentar al PTA con todo el marco de trabajo que ustedes vienen desarrollando frente a fortalecimiento de prácticas de aula, pero también implicó incluir en ese diálogo a la dirección de primera infancia, con todo lo que ellos vienen trabajando, y a la subdirección de referentes, específicamente al equipo de trabajo que viene trabajando en la guía de desarrollo de competencias en transición. Y como ustedes lo saben, lo han enfrentado en campo, pues hay varios discursos, varios enfoques que se trataron de articular, pero que se van a visibilizar
con sus acuerdos, pero también con aquellas cosas que aún están por resolver, se van a evidenciar en la elaboración o en lo que ustedes van a poder observar en la guía. ¿Cuál fue el objetivo que se planteó para este documento? Pues brindar algunas orientaciones a los docentes que están en grado de transición para el uso y la dinamización de esa colección de aula. ¿Cómo se hace? Esas orientaciones se fijan o tratamos de desarrollarlas a través de la presentación de algunas experiencias de aprendizaje de uso de esos libros. Que desarrollan competencias en los estudiantes y que sobre todo pues apoyen su formación como lectores. Como les digo, lo anterior en el marco de los objetivos que ustedes tienen de trabajo en el PTA, pero también de lo que Plan Nacional ha venido trabajando en estos 5 años frente a colecciones, biblioteca escolar y formación de lectores y escritores. Entonces, lo primero que debemos saber es cómo se conformó esa colección. Aunque son 13 títulos, es importante tener en cuenta que se conformó como colección. O sea, no es una dotación de libros cualquiera, sino que está bajo esa lógica de colección que ha venido trabajando el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Entonces, sigue la misma lógica de renglones, que es la lógica de la colección Semilla, siguió el mismo proceso de selección y de compra que tiene que ver con establecer unos renglones, seleccionar 5 libros, de ahí hacer un mini comité para seleccionar los mejores y luego hacer un trabajo de compra en el mercado. Es importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del plan, compartida desde el PTA, la idea es que esto se configure como una biblioteca de aula. Una biblioteca de aula que tenga posibilidad de articulación con la biblioteca escolar, una colección que tiene muchos puntos de encuentro y de trabajo con nuestra colección Semilla. Entonces, ustedes van a encontrar que esta colección de 13 títulos está ubicada en 3 renglones básicos. Entonces, para conformar la biblioteca de aula se generó el renglón de libros informativos, el renglón de libros de poesía y el renglón de libros álbum. Que es importante tener en cuenta allí, no es una colección de literatura, ¿sí? Exclusivamente, es una colección, biblioteca de aula que pretende en la misma lógica de los principios de la colección Semilla brindar acceso a diversos tipos de texto que pueden ser utilizados en el aula. Entonces, vamos a tener los libros informativos, que como ustedes van a ver son libros ilustrados, con fotografías, que tratan conceptos puntuales sobre matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, que posibilitan el desarrollo de ciertos procesos de pensamiento, como enumerar, clasificar, y allí vamos a tener estos 6 títulos. Animales del zoológico, los colores, mi primer 1, 2, 3, mi primer diccionario de la A a la Z, un cuadrado, un círculo y un triángulo y yo vivo aquí. Estos son los títulos que se van a ubicar en ese primer renglón. Luego, digamos que hay un interés particular por todo lo que tiene que ver con libro álbum y allí vamos a encontrar Buenos días, El lápiz, Los cocodrilos copiones, Para eso son los amigos e Historias de ratones. Y libros de poesía, donde vamos a encontrar Antón Pirurirorero y Sana que Sana, que es una canción para cada ocasión. Claro, las colecciones ya llegaron, pero que sería importante revisar. Esta colección viene con 2 CDs, ¿sí? Uno que hace parte del libro de María del Sol, de Sana que Sana, y otro que trae el inventario completo de los 13 libros, con el valor, el autor, bueno, como con toda esa parte de lo que tiene que ver con la dotación y el depósito legal. Son 13 libros que corresponden a 3 renglones de la colección. ¿Cómo está estructurada entonces la guía de uso pedagógico? La guía de uso pedagógico está estructurada en 5 partes. Es importante tener en cuenta que es una publicación de la serie editorial Río de Letras, entonces ustedes van a ver que va a llegar con toda la imagen gráfica, pero además con todo el espíritu que tiene la serie editorial Río de Letras y se va a ubicar en la segunda línea de trabajo, que es manuales y cartillas. Y algo interesante, que además, como les digo, implicó un reto para todos los allí involucrados, es que esta es la primera coedición entre PTA
y Plan Nacional de Lectura y Escritura, y es una publicación que va a llegar inicialmente solamente en formato electrónico. Va a estar alojada en la página del Plan Nacional de Lectura y Escritura, en su versión EPUB y en su versión PDF, y va a estar alojada también en la página del PTA. Pues primero está una carta al docente, que es como toda la parte del saludo institucional. Lo segundo es la introducción, que nos va a presentar exactamente lo que yo les estoy diciendo, cómo se conformó la colección, una contextualización al maestro también de ese proceso y ese trabajo en el marco del PTA y el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Va a tener un tercer capítulo que va a hablar sobre las prácticas de lectura en transición. Importante saber que este capítulo fue escrito por la Dirección de Primera Infancia, como les digo, fue un trabajo de coescritura, la responsabilidad estuvo en la Dirección de Primera Infancia con la retroalimentación, comentarios de las demás personas del equipo. ¿Por qué hago esta claridad? Porque como les digo, es una escritura a varias manos. Ustedes allí van a encontrar los encuentros y los desencuentros que tenemos frente a los enfoques de trabajo en transición, ¿sí? Y eso es importante que ustedes lo detecten, que ustedes lo visibilicen y que ojalá lo discutan con sus comunidades de aprendizaje, que si es lineamientos, que si son competencias, que si son dimensiones, que si la actividad rectora está o no dentro de una secuencia, si es posible hablar de contenidos en transición. Son discusiones que se pueden visibilizar allí y que la guía nos subsana, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Luego viene el cuarto capítulo, que es un capítulo dedicado a la biblioteca de aula, que es escrito por el Plan Nacional de Lectura y Escritura, pero aquí quiero, digamos, que hacer mucho énfasis. El espíritu de estos 13 libros es que se conviertan en una biblioteca de aula, con las dinámicas que eso implica y que tratamos de sugerir en este cuarto capítulo. ¿Sí? Nosotros estamos desde el plan, digamos que en un trabajo de posicionamiento de la biblioteca escolar, ¿sí? De cambiar un poco los imaginarios de lo que pasa con los materiales de lectura en el marco de la institución educativa, y es importante que los maestros entiendan eso. Esto es una biblioteca de aula, ¿sí? Que va a introducir a los niños a unas dinámicas particulares dentro de esa biblioteca. Entonces eso es lo que van a encontrar un poco allí en ese cuarto capítulo. El quinto son las experiencias de aprendizaje. Entonces ustedes van a encontrar por cada uno de los 13 títulos una posible experiencia de uso de ese libro. ¿Qué es importante resaltar allí? ¿Quiénes escribieron estas experiencias? Las escribieron un grupo de formadores con algunas indicaciones iniciales tanto del plan como del PTA. Esas experiencias fueron retroalimentadas por el equipo base de trabajo. Formación en PTA, formación en plan, la subdirección de referentes y primera infancia. Por eso también ustedes, como les digo, van a encontrar allí experiencias que ponen su acento en ciertas cosas, otras en las que la mirada está más hacia la exploración del libro y este cuento de las actividades rectoras. Entonces es importante tenerlas allí. No son experiencias reales, son experiencias hipotéticas sobre el posible uso que puede tener ese libro, cuáles son los detonantes, cuáles son los aspectos más interesantes que puede posibilitar. Y digamos que esa es la estructura general que ustedes van a encontrar en esa guía de uso pedagógico. ¿Desde dónde queremos hacer énfasis? Lo repito, pues desde que esta colección se convierta en una biblioteca de aula. Digamos que es un mensaje importante que queremos que ustedes nos ayuden a movilizar en las instituciones educativas, teniendo en cuenta que esa biblioteca de aula es un espacio dentro del salón de clase donde se organiza un conjunto de materiales de lectura diferentes a los libros de texto, ¿sí? Queremos que el maestro también comience a diferenciar esto del posible bibliobanco que puede tener en su salón de clase, ¿sí? Que lo comience a configurar como esa biblioteca de aula donde el niño puede tener acceso a diferentes experiencias de aprendizaje en torno a la cultura escrita. ¿Esto qué va a implicar? Y es lo que ustedes van a encontrar en ese tercer capítulo, pues va a implicar unas indicaciones de organice un espacio especial para estos libros, procure unas dinámicas particulares,
como las que ustedes ven allí. Les hablamos, por ejemplo, de crear un acuerdo de respeto y cuidado, de incentivar dinámicas de lectura en voz alta, de lectura autónoma, y algo que nos interesa mucho, que sabemos que tiene algunas restricciones dada el carácter de dotación que tiene, y es que se procure con esta colección comenzar dinámicas de circulación y préstamo del libro dentro del aula y fuera del aula, ¿sí? Digamos que la perspectiva desde el plan, negociada con PTA obviamente, es que los niños tengan acceso a ese material, que se movilice el material, que no se vuelva un material del maestro, ¿sí? Que aunque les sirve para planear su clase, es un material sobre todo para el uso de los niños, para la circulación en el aula y en los espacios fuera de ella. Y dentro de eso mismo, pues ustedes van a revisar que en ese capítulo de biblioteca de aula, pues lo que damos es unas sugerencias generales de algo que podrían ser actividades cotidianas que se pueden generar, que se pueden disparar a partir del trabajo de esa o con la llegada de esa colección. La colección también tiene el mismo espíritu que tiene la colección Semilla. La idea es que con ella los maestros, las instituciones educativas se piensen también que es una colección semilla, que no son solamente esos 13 títulos, sino cómo la enriquecemos a través de dinámicas con trabajo con padres de familia, a través de las mismas dotaciones que está realizando el Plan Nacional de Lectura, cómo comenzamos a enriquecer y hacer crecer esos 13 libros. Entonces tiene también como ese mismo espíritu, es una biblioteca de aula semilla, con la cual puedo comenzar a trabajar, ustedes lo van a ver allí, digamos que también es un material que se complementa con el material que ustedes ya conocen de maratones de lectura, porque hace unas sugerencias muy concretas alrededor de qué es lo que la hace una biblioteca de aula. Oiga, la hace una biblioteca de aula que tenga la posibilidad de que los niños presten los libros, ¿sí? Accedan a préstamo de libros. Es una biblioteca de aula en la medida en que se va a enriquecer con otros materiales de lectura y hacemos una serie de sugerencias allí. La idea es que esta guía no se lea sola, ¿sí? Porque digamos que, como ustedes, como lo he tratado de resaltar, pues es un trabajo de articulación. Entonces queremos que esta guía, cuando se trabaje, no se trabaje aislada, sino que se trabaje a la luz de otros materiales que ya vienen circulando en las instituciones educativas. Esto complementa su lectura, complementa también las posibilidades de uso de la colección, pero le permite ver a los maestros la articulación entre diferentes cosas que están llegando a sus instituciones educativas. Entonces, ustedes pueden trabajar la guía, o digamos nosotros encontramos y tratamos de hacer las articulaciones, por ejemplo, con todo el material de maratones de lectura. Maratones de lectura tiene materiales guía de primaria, guía de secundaria. Sin embargo, muchas de las dinámicas que están en la guía de básica primaria son adaptables a grado transición, y la idea es que los maestros revisen esas sugerencias, revisen esas experiencias de uso de los libros, por ejemplo, a la luz de material de maratones de lectura. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué se parece? ¿Qué podría yo utilizar en mi aula? Otro material indispensable para enriquecer la lectura de la guía es el catálogo de la colección Semilla. ¿Por qué? En el catálogo de la colección Semilla ustedes van a encontrar los libros y ustedes van a ver que allí dentro de las reseñas pedagógicas de los 270 libros, pues hay sugerencias y hay libros que se pueden trabajar desde prejardín. Hay libros para prejardín que quedaron así denominados, así en nuestras instituciones educativas este grado no exista, pero ahí dice este libro se puede trabajar desde prejardín, jardín y transición. La idea es que los maestros tengan la posibilidad de encontrar en su trabajo con la biblioteca de aula, encontrar qué otros libros de la colección Semilla que ya tienen hace 3 o 2 años pueden llevar a su biblioteca de aula, qué libros les ofrecen posibilidades similares de trabajo. Por eso la lectura de esta guía de uso pedagógico debe hacerse acompañada también del catálogo de la colección Semilla. ¿Qué otro material puede complementar o complementa el trabajo con transición? Leo contigo, que es el folleto que está llegando a las instituciones educativas para trabajo con padres de familia,
donde hay sugerencias de lectura desde los 0 hasta los 15 años, pero además recomendaciones puntuales con libros de la colección Semilla. Entonces allí hay un material de lectura complementario. Y desde la última semana de este mes, los maestros, y va a llegar a algunas instituciones educativas, van a poder descargar la más, digamos, reciente publicación de serie Río de Letras, que es Familias Lectoras, cómo formar lectores y escritores en el hogar, que es una guía de sugerencias de trabajo para maestros para fomentar actividades puntuales de vinculación de los padres de familia a la escuela, específicamente en la mediación o en el trabajo de mediación con lectura y escritura, que en el caso de transición cobra bastante importancia. Entonces la idea es que el trabajo de la guía, la discusión que suscite el trabajo con transición, pues se vea complementado con estos materiales que están a disposición de los maestros, tanto en su formato digital como en su formato físico. Eso en términos generales es lo que ustedes van a encontrar en la guía de uso pedagógico y lo que van a poder explorar en el protocolo que creo que tienen luego en, pues el protocolo que tienen de trabajo. La guía va a estar disponible, en este momento está en el último proceso de corrección de estilo, de diagramación y de aprobación de páginas oficiales, va a estar colgada en la última semana de noviembre, si nos va bien con la aprobación puede ser antes de la carta a los maestros, que es como lo institucional, va a estar colgada ya, como les digo, tanto en las páginas del Plan Nacional de Lectura y Escritura como en la página de PTA para su descarga. Entonces, ese es como el contexto general de la guía. Desde el plan tenemos la intención, obviamente, como les digo, que se trabaje, que se discuta alrededor de lo que puede generar frente a construcción de la lengua escrita, prácticas de lectura y escritura en grado transición, pero que sobre todo su análisis se complemente con lo que ya se viene desarrollando frente a colección Semilla y frente a otros trabajos sobre biblioteca escolar. Digamos que es como interés particular del plan, articulado pues obviamente con los objetivos que tengan desde el PTA. Como pueden ver, todo el equipo de trabajo involucrado, para que lo tengan allí claro, es una publicación que como está pensada para formato digital es interactiva, los profesores pueden saltarse las secciones, ir a capítulos específicos, digamos que ya en términos editoriales, como les digo, sigue la línea de trabajo de Río de Letras, que está muy posicionada con los maestros, dándole una identidad especial frente al uso del color y demás, tiene hipervínculos, por ejemplo, esta colección llega procesada, llega con el mismo procesamiento de la colección Semilla, es decir, llega el libro forrado, llega el libro con su fichita de préstamo, con su número topográfico, con su signatura topográfica, y ahí lo que se hace es cómo organizarla o qué quiere decir. Miren, para nosotros es importante y es una sugerencia de trabajo, por ejemplo, discutir eso. ¿Qué tiene que ver esa asignatura topográfica? ¿Qué nos dice del libro? Sin embargo, aquí en la explicación se va a la explicación que tiene el catálogo de la colección Semilla. ¿Pero por qué es importante esa asignatura topográfica? Porque me está diciendo qué tipo de libro es, qué características tiene, pero además tiene una bandita de color que me identifica el nivel recomendado de lectura. Entonces, ahí hay elementos para discutir, para trabajar con los docentes. Entonces, ahí están como esas recomendaciones, los capítulos, cada icono que ustedes ven acá me lleva a la sección en particular, la introducción, el capítulo de prácticas de lectura en grado transición, el capítulo de biblioteca de aula y todas las experiencias. Ahí pueden ver las carátulas de los 13 libros, si dan clic en alguno de los libros se va directamente a la experiencia reseñada o a la experiencia sugerida de trabajo. Algunas discusiones que es importante que ustedes sepan. Cuando se configuraron las experiencias, como les digo, hay unas discusiones detrás frente a los enfoques de trabajo, digamos, de los 4 actores que estaban allí. Hay unas experiencias que tienen más un tinte de la posible etapa inicial de una secuencia didáctica. Hay otras experiencias que tienen más un tinte de un día dentro de un proyecto de aula, ¿sí? Y hay otras que parecen más unas actividades generadoras de otro tipo de cosas. Entonces ustedes van a encontrar eso dentro de las experiencias.
Cuando las escribimos nos dimos cuenta que la idea era también como dejar algunas preguntas abiertas para analizar esas experiencias o tratar de comenzar a trabajar, a dialogar con los maestros sobre las otras posibilidades que están allí. Entonces ustedes van a encontrar que viene la experiencia y al final viene una sección que se llama ¿qué más puede pasar? Que son como detonantes. Mire, a partir de esto usted podría hacer esto, podría hacer esto le puede generar este tipo de actividad, pero son detonantes, no se entran a explicar, no se entran a desarrollar, sino que es como la sugerencia que se deja al maestro para poder complementar o para poder hacerse más preguntas acerca de qué es lo que posibilita este libro. Para grado transición y para todos los grados es súper importante la familia. Entonces quisimos incluir realmente en esas actividades de qué más puede pasar, una mínimo que esté conectada con el libro y la familia. Entonces les voy a leer un ejemplo, por ejemplo, aquí dice: después de leer El Pozo de los Deseos, los padres o acudientes hablan en casa con sus hijos e hijas acerca de los deseos que tiene cada uno de los miembros de la familia. Utilizando recortes de revistas, cada miembro de la familia pone su nombre en una hoja y representa con imágenes sus deseos, mínimo 3. Al final todos decoran una hoja que será la portada del libro familiar, Los deseos de mi familia. Cosen las hojas y envían el libro al colegio para que el niño o la niña se lo muestre a sus compañeros. Entonces son actividades que realmente son una lluvia de ideas. Cuando empezamos a trabajar esto eran muchas ideas, o sea, cómo conectar la literatura con los padres para que no solamente lean el libro, sino que haya un propósito también de emocional, emocional, académico en lo profundo, de competencias también, pero que no sea tan explícito, sino que nos guíe sobre todo los aprendizajes de los estudiantes. Eso fue algo muy, muy interesante de construcción. Adicionalmente se garantizaba, o queríamos como en equipo, como eran tantas personas pensando, teníamos que tener un mismo lenguaje y era realmente cómo nos vamos a comunicar defendiendo la etapa de desarrollo de los estudiantes, sin ir en contra de eso, sin llegar a ser disciplinares, pero definitivamente en PTA necesitamos que lleguen un poquito más disciplinares. Entonces, ¿cómo hacemos para que no ir en contra de los lineamientos de primera infancia? Cumpliendo con todo lo que ha trabajado Plan Nacional, involucrarlo también. Y adicionalmente la propuesta de PTA es mejorar los aprendizajes de lenguaje y matemáticas, entonces que no se note mucho, pero también en lo que qué pasó después ustedes ven o qué puede pasar, actividades conectadas un poco con esa parte disciplinar que no son tan explícitas. Hay experiencias que ustedes van a ver donde el niño es el que inicia la exploración del libro, otras donde los padres incentivan el tema, otra donde el docente propone, otra donde el docente observa y encuentra el libro como un recurso y provocador, otra donde niños en pares o en grupos pequeños son los que empiezan a interactuar con el libro y generan casi el inicio de un proyecto o de una unidad de trabajo en el aula. Entonces, digamos que no, hay muchas variaciones en las experiencias, son experiencias definitivamente muy ricas y obviamente el trabajo de los formadores que formaron parte de la colección fue arduo, el del comité editorial aún más, porque era unir casi 4 cosas en un producto que pudiera llegar a todo el país, que fuera interactivo, que fuera amigable, que no tuviéramos que imprimirlo. Y en los establecimientos educativos donde no tenemos internet, tenemos la posibilidad, no ahorita, pero ya lo tenemos hablado para el presupuesto 2016, de darles en USBs o en CDs este contenido, que también tenga, digamos, las mismas cosas. ¿Quién tenía una pregunta? Yo. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues de antemano, muy bonito el material, la estructura muy interesante. Tenía una pregunta en la parte de experiencias narradas, ¿son situaciones reales o son hipotéticas? Hipotéticas. Los formadores en algunas historias pudieron incluir que veíamos como que era algo que pudo haber pasado, pero esto fue una construcción, al principio se pidió como de un día casi para otro, entonces era como, haga una lluvia de ideas de su historia, después ya se construyó más o menos desde julio, viene una edición de ir y volver muchas veces. Yo, por ejemplo, escribí una y no salió, porque realmente era exponerla a 4 cosas que teníamos que alinear en una historia, entonces no fue tan fácil.
mi historia combinaba cosas que yo ya había vivido con cosas que no. Hay historias realmente totalmente que te la imaginaste y puede suceder, y hay historias que tienen algún toque real, pero pues en general decimos que no, que no han pasado y que quisiéramos que pasara. Tienen un lugar, por ejemplo, específico, se nombran establecimientos educativos a veces específicos, pero no necesariamente pasó ahí, pero puede pasar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, pues ahorita en la STS que van a ver, como es la primera STS de transición, como vamos a hacer la de matemáticas y cuando llegue el material de Chile con la de lenguaje, es una STS enfocada básicamente en descubrir un poco el material y cómo conectarlo a esas actividades rectoras de transición. Como les dije ayer, así como tenemos apasionados disciplinares en matemáticas y apasionados disciplinares en lenguaje, transición no es disciplinar, pero es una pasión igual. Y los invitamos de verdad a estar muy abiertos. Las STS de transición van a ser diferentes, tienen muchos elementos que uno quisiera que realmente llegaran al aula, y realmente nos toca empoderar a los tutores, obviamente a ustedes primero y a los tutores con temas que no son fáciles de digerir. Todo lo que tiene que ver con primera infancia y con sus actividades rectoras nos saca un poquito del contexto del que nosotros salimos y en el que nosotros aprendimos. Y definitivamente transición, el niño es el centro del aprendizaje. El docente es simplemente un catalizador de eso. Pero para ser catalizador tiene que prepararse muy bien con recursos como este, leer, saber qué elementos tiene, etcétera, etcétera.